han visto, es un poquito más tedioso esto de las enfermedades respiratorias, pero es una de las patologías o de las enfermedades que son con mayor frecuencia en consulta externa de pediatría. Y entre esas vamos a tener una que se llama asma. Todos han debido escuchar hablar de asma. ¿Continúen las enfermedades respiratorias? No, las enfermedades respiratorias agudas, que la hemos clasificado en dos, altas y bajas, terminaron hasta donde dimos la clase pasada. Las bajas, que fueron bronquiolitis y neumonía, que son las más importantes. Estas ya son enfermedades no infecciosas, son enfermedades respiratorias, pero no de origen infeccioso, ¿ya? Por eso les estoy hablando que es otro tipo ya de patología, ¿ya? Entonces vamos a hablar lo que es asma, y antes de hablar de asma vamos a hablar de un síndrome o de un término que se utiliza mucho y se tiende a confundir, que es el síndrome bronquial obstructivo. ¿Alguna vez han escuchado hablar acerca de eso? ¿No? Este síndrome bronquial obstructivo es un término que antiguamente lo utilizaban mucho para englobar todas las enfermedades que cursaban con obstrucción, es decir, con sibilancias. Por ejemplo, hay diferentes causas entre esas. Por ejemplo, ¿cuál puede ser causa de un síndrome bronquial obstructivo? De las que ya hemos llevado, que tengan sibilancias, que tengan obstrucción. La bronquiolitis, exacto. Otra, la neumonía, pero con componente obstructivo, ¿no? ¿Algo más? ¿Cuál? Las bronquiectasias también, pero más que las bronquiectasias, las bronquitis pueden ir igual. Este es un término bastante general que puede, como les digo, abarcar muchas enfermedades, desde cardiológicas, por ejemplo la cardiopatía congestiva, igual puede dar síndrome bronquial obstructivo, o un reflujo gastroesofágico, por ejemplo las enfermedades digestivas también dan un síndrome bronquial obstructivo. Pero dentro de esas está el asma, que también está parte del síndrome bronquial obstructivo y es de la que vamos a hablar ahora. Cuando hablamos de asma, tenemos que hablar de que es ya no una enfermedad infecciosa, sino una enfermedad respiratoria crónica, ¿no? Crónica, y algo muy importante, caracterizada por broncoconstricción. ¿Y de dónde sale esta definición de broncoconstricción? De la fisiopatología del asma. ¿Qué sucede fisiopatológicamente en el asma? ¿Qué sucede en el asma? ¿Qué se les ocurre? Eso lo han llevado en adulto. ¿Recuerdan? Hay broncoconstricción, que es uno de las características. Aparte de la broncoconstricción, ¿qué más hay? ¿Cómo? ¿Qué pasa en el asma? ¿Por qué hay esos silbidos, esa dificultad respiratoria? Moco. Hay moco, es decir, secreción. ¿Y qué tiene que haber para que haya esa secreción? ¿Qué se produce a nivel de los bronquios? Inflamación, que sería edema. Estas tres características fisiopatológicas son lo que van a determinar el cuadro clínico de esta enfermedad y también parte de la definición de esta enfermedad. Por eso se dice que esta enfermedad es crónica, que se caracteriza por broncoconstricción y además cursa con antecedentes de atopía.
Cuando hablamos de atopía, hablamos de patologías como la rinitis alérgica, las dermatitis y las alergias, ¿no? Tanto alimentarias, otro tipo de alergias. Entonces, si se dan cuenta, tiene que ser un paciente para definir el asma o decir que un paciente es asmático, tiene que ser un paciente que tenga un antecedente de atopía, que tenga un cuadro de broncoconstricción de repetidas ocasiones, que van a pulsar en el tiempo, por eso se dice que es crónica, y que se va a caracterizar por dificultad respiratoria, sobre todo por sibilancias. Esto mismo va a dar las famosas sibilancias. Pero hay que tomar en cuenta que todo lo que silba no es asma. Hemos visto que ya, por ejemplo, en la bronquiolitis hay sibilantes, pero no es asma, ¿cierto? Entonces tienen que tener todas estas características para que pueda uno tener o considerar a un paciente con asma, ¿ya? ¿Y las sibilancias cómo son? ¿Inspiratorias o expiratorias? Inspiratorias. ¿Cómo? Inspiratorias. No, expiratorias, porque ese paciente, acuérdense que puede introducir el aire, pero no lo puede expulsar. Por eso hay atrapamiento aéreo. Entonces es expiratorio. ¿Ya? Expiratorios. Hay atrapamiento aéreo, ¿ya? Por eso esos pulmones, cuando nosotros veamos en el rayos X, se ven completamente negritos, hay esa opacidad, ¿ya? A diferencia de la neumonía, que más bien está las secreciones y se ve color blanco, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, el cuadro clínico dijimos, ya definiendo con todos estos aspectos, el cuadro clínico, entonces se va a caracterizar. Lo primero, ¿por qué? Si hay sibilancias, si hay dificultad respiratoria, ¿qué otra cosa podría haber? Antes de disnea, sí, pero antes de la disnea, ¿con qué comienza este asmático? ¿Qué es lo característico del asmático? El cansancio sí, pero la tos. Acuérdense, la tos nocturna sobre todo. Esa tos nocturna que muchas veces estas crisis asmáticas aparecen siempre en la madrugada. Son esos pacientes que llegan a 1, 2, 3 de la mañana, que no pueden dormir y esa tos inicia ahí en la madrugada, ¿ya? Entonces una tos nocturna acompañada obviamente con dificultad respiratoria. Y esa dificultad respiratoria va a ser, de acuerdo a la gravedad, igual, leve, moderado, severa. Va a ser similar a las otras patologías que hemos. Pero lo característico acá, que al examen físico vamos a tener las sibilancias. ¿Y cómo van a ser esas sibilancias? ¿Unilaterales o bilaterales? Dermatitis. Gracias. Sibilancias, unilaterales o bilaterales. Bilaterales siempre, ¿ya? Acuérdense, si es unilateral puede uno pensar que de repente es un cuerpo extraño que está obstruyendo solo una parte, pero el asma es en ambos pulmones, en ambos campos pulmonares, ¿ya? Entonces van a ser bilaterales. ¿Ya? Pero también en el examen físico, por ejemplo, cuando ya ese paciente está con una crisis severa que vamos a ver más adelante, puede haber un silencio, ¿ya? Un silencio pulmonar. Eso sobre todo tengamos en cuenta cuando ese paciente ya es tanta la obstrucción que no puede eliminar ni entrar ningún tipo de oxígeno. Entonces eso ya no se escucha nada. Usted lo nebuliza y empieza recién a aparecer los sibilantes, porque ya se está ya hay un paso de aire, ¿no? Y hay, como hay un efecto broncodilatador por los medicamentos, ya va a haber ese paso de aire y van a aparecer las sibilancias. Por eso no siempre los asmáticos, sobre todo
severos, vamos a encontrar sibilancias. Podemos encontrar esto, el pulmón en silencio, o silencio pulmonar. ¿Ya? Entonces, aparte de este cuadro clínico, que es lo más característico, ya vamos a desglosarlo más, obviamente tiene que haber el antecedente, como les mencioné. ¿Ya? Entonces, para hablar de asma, sobre todo, hay varios protocolos que se utilizan. Los más... Doutora, este NAC Ya escribimos cuadro clínico. aí. Ya. El cuadro clínico, primero, sibilancias, dos nocturnas, al examen físico las sibilancias, bilaterales siempre, y después, obviamente, la respiratoria que va a ser diferente, que lo vamos a ver cuando venga la clasificación. Esse silêncio respiratório é como se fosse uma... Usted colapsado? Sí, exacto, como un colapso, porque no hay ningún paso de aire. Por lo tanto, ustedes no van a escuchar nada y este niño es apenas como que ya haciendo un esfuerzo, uso de tirar subcostal, intercostal, todo incluso del esternocleidomastoideo. Ustedes no lo van a escuchar, no van a escuchar nada de ese niño. Con una vez ya empezamos a manejar el tratamiento, ya recién ese niño. Ahí sabemos que igual es un asma. ¿Ya? Entonces, como les decía, para hablar de asma, hay dos protocolos o dos asociaciones que manejan todo lo que es el manejo, el control y las nuevas modificaciones en cuanto al tratamiento, cuadro clínico, en cuanto al diagnóstico y todo, que son el famoso GINA. Tienen que saber qué es el GINA y qué es el GEMA. GINA es una iniciativa global para el manejo del asma. Sobre todo son estudios o como les digo, protocolos que hacen en Estados Unidos. En cambio, el GEMA es igual, es el grupo de expertos para el manejo de asma, pero en parte española. De estos dos grupos, las publicaciones que lo hacen actualizaciones cada 2, 4 años, son de donde nosotros vamos a sacar las diferentes definiciones que van cambiando a veces en el transcurso del asma, el diagnóstico, que antes simplemente se manejaba un diagnóstico clínico, ahora ya hay un equipo que enrola la espirometría que ya se puede utilizar como parte del diagnóstico de asma, ¿ya? Igual que las clasificaciones que han ido modificándose, ¿ya? Y el manejo obviamente igual. En los últimos protocolos, tanto de GINA como de asma, se dice que el asma se va a clasificar de acuerdo al control que tenga el paciente. Por eso la clasificación que vamos a utilizar, sobre todo para el manejo de mantenimiento o de prevención, va a ser asma parcialmente controlado, asma controlada y asma no controlada. ¿Qué parámetros nosotros tomamos en cuenta para poder a un paciente clasificar de acuerdo a esta clasificación? Los tipos o el número de crisis que tengan en una semana o en un mes. ¿Ya? Por ejemplo, el paciente que está controlado se dice que puede tener de 1 a 2 crisis al mes. El parcialmente controlado puede tener de 1 a 2 crisis en una semana. Una crisis en una semana. Y en el asma no controlada generalmente son las que tienen mayor a 2 crisis en una semana. Esta clasificación sobre todo nos va a ayudar a que nosotros manejemos de forma prolongada. Sería mayor, ¿no, doctora? Sí, perdón, mayor a 2 crisis en la semana. Generalmente nos va a ayudar para ver cómo lo vamos a controlar a ese paciente en el tiempo. No así en las
lo que nosotros vamos a ver a diario. Por eso es que nos vamos a más enfocar en el manejo de una crisis asmática. ¿Ya? Pero es bueno que ustedes sepan esta clasificación y la clasificación clínica, que es asma con crisis leve, asma con crisis moderada y asma con crisis severa. Esto es de acuerdo a la crisis que presenta el paciente, ¿no? Cuadro clínico. Esto es sobre todo viendo el control que tiene el paciente en el tiempo, y esto es la parte aguda, cuando tiene una crisis. Puede ser leve, moderada o severa. Entonces, con toda esta clasificación y esta definición, nosotros tenemos que saber que para dar un diagnóstico de asma como tal, no solamente nos basamos actualmente en la clínica, ¿ya? En lo que les acabo de decir, el cuadro clínico, el antecedente, sino que ahora utilizamos la espirometría. Y en el caso del asma utilizamos la espirometría forzada. ¿En qué consiste esto? La espirometría forzada, ustedes saben que la espirometría es la medición de los volúmenes, de las capacidades pulmonares. Entonces es un equipo que es muy fácil de realizarlo, pero por eso es que se ha introducido dentro del diagnóstico de asma, porque no es algo muy complejo. Se dice forzada porque el equipo necesita que el paciente haga una actividad, es decir, soplar en el equipo. ¿Ya? Y esto se va a hacer con broncodilatador, con el uso de un broncodilatador. Generalmente lo que utilizamos es el salbutamol. Entonces, se hace una espirometría, o sea, se manda a soplar al paciente antes de utilizar el broncodilatador y después de utilizar el broncodilatador. El volumen que dé, o el valor que dé, para que sea considerado asmático, tiene que ser mayor o igual al 12%. La diferencia entre antes y después del broncodilatador. Porque actualmente ya como manejamos la espirometría, utilizamos en niños mayores de 5 años que sí pueden obedecer a esta actividad. Entonces, por eso a veces dicen los niños, algunos pediatras, de que el asma se puede considerar o se puede dar el diagnóstico después de los 5 años. Es cierto, pero cuando utilizamos la espirometría. Pero por clínica, por el antecedente, y sobre todo si tiene papás que son alérgicos, riníticos o asmáticos, más el cuadro en el tiempo, es decir, los episodios de broncoconstricción que tenga, ya se puede dar un diagnóstico de asma. ¿Ya? Pero con un solo episodio de broncoconstricción o de crisis de dificultad respiratoria, no. Sino es un conjunto de aspectos que tenemos que tomar en cuenta, y en niños mayores de 5 años con este equipo para poder diagnosticar una asma y decir si al papá. Porque a veces los papás tienen tanto temor a escuchar que su niño es asmático porque creen que eso los va a invalidar, y no es así. Si lo vamos a ver ahora, que muchas veces si nosotros controlamos ese asma, puede hacer prácticamente una vida normal. Pero lo importante es lograr un buen manejo, y para eso, más que la medicación, es la educación del paciente. Por eso es una enfermedad crónica, igual que la diabetes, la hipertensión. Hace mucho la educación que nosotros como médicos demos al paciente, porque muchas veces el paciente rechaza la medicación porque, por ejemplo, las dosis de mantenimiento de broncodilatador o corticoides inhalados es de 1 o 2 meses. La mayoría cree que a veces se vuelven dependientes de su medicamento, los rechazan o no lo saben utilizar. Entonces, todo eso influye para que el asma muchas veces no se maneje de forma adecuada. Entonces, el paciente sí tenga sus crisis consecutivas, tenga ausentismo escolar,
obviamente limite sus actividades, y entonces ahí se convierte en una enfermedad limitante. Pero si usted la sabe manejar, no debería convertirse en eso. ¿Ok? Entonces, ahora ya pasamos, hicimos cuadro clínico, clasificación y el diagnóstico, que aparte de la clínica tendría que ser con esto, ¿no? Cuadro clínico, digo cuadro clínico más la enfermedad. Ahora vamos a lo que nos depende más importante, que es la crisis asmática. Porque el manejo, más que todo el asma en el tiempo, es más de pediatra o también el neumólogo. ¿Ya? Eso no les va a llegar a ustedes. Doctora. ¿Pero qué nos va a llegar? Dime. Entonces, essa espirometria se hace quando está em crisis. No, tiene que estar el paciente sin Sano. crisis. Ajá. Ok. Solamente, ¿usted qué nos muestra, digamos, el efecto que tiene el broncodilatador a nivel pulmonar en este paciente? Eso, no tiene que estar en crisis para hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante de son las crisis asmáticas, ¿no? Cuando hablamos de crisis asmática, ¿cuándo se imaginan que hablamos de crisis asmática? Porque tiene más de una Ele está passando pelo período de apneia, não? Claro, es algo agudo, que en ese momento obviamente está asociado con dificultad respiratoria. Porque ese asmático puede estar también en periodos sin crisis, ¿cierto? Y no tenga ninguna sintomatología, de repente una tos esporádica, pero ya sin dificultad respiratoria. Pero hablamos de crisis cuando ya es asmático, está con una sintomatología aguda, que la tos más la dificultad respiratoria. Que esta dificultad respiratoria puede tener diversos grados, ¿no? Según la severidad. Acá, como en las anteriores enfermedades respiratorias, también manejamos scores o escalas, ¿ya? Por ejemplo, el score pulmonar está acá, pero yo les voy a dar algo más clínico para que ustedes sepan cuándo clasificar como leve, moderada y severa, ¿ya? Entonces, esa dificultad respiratoria, para considerarla leve, moderada y severa, vamos a tomar en cuenta tres aspectos. Frecuencia respiratoria, presencia o no de sibilancias y el uso de músculos accesorios. Entre estos está el uso de músculo externo mastoideo. Estos parámetros son los que hay que tomar en cuenta en el asma para nosotros determinar si es leve, moderado o severa. Uno, la frecuencia respiratoria. Y acá tiene que ser de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente de 1 año de edad a uno de 8 años de edad. Por ejemplo, en 1 año de edad con frecuencia respiratoria de 30, ya podemos considerar la taquipnea o no. Que es hasta 30, ¿no? 30 o 40. Pero en un niño de 8 años o 10 años, ahí sí. Por eso es importante que acá en frecuencia respiratoria no hay un parámetro específico, sino esto va a depender de la edad. Obviamente tiene que ser mayor, ¿no? O sea, su frecuencia respiratoria tiene que estar elevada, sobre todo aquí. En la leve generalmente puede estar todavía normal, pero en la moderada ya está elevada. Y en la severa ya muy elevada. Y esto, como les digo, no les pongo una cifra porque eso va a depender de la edad del paciente. Las sibilancias. En la leve puede haber muy dispersas o presente, dispersa
en la severa, las sibilancias son en todo el periodo respiratorio. E incluso son audibles sin estetoscopio. Son esos niños que usted se acerca, ya los escucha silbar, no necesita colocar el estetoscopio para escuchar las sibilancias. Doutora, e a moderar as sibilâncias? Expiratorias. Y acá igual, sibilancias en todo el periodo expiratorio o audibles sin estetoscopio. Ahora, acá el uso de músculos accesorios, ahí hablamos de los tirajes, ¿no? Tiraje subcostal, intercostal, supraclavicular y también el uso del músculo esternocleidomastoideo, sobre todo en los lactantes menores. Entonces, acá en el normal, esto no va a estar negativo o ausente. No hay aún tirajes, pero en el moderado sí. ¿Ya? Sí hay tiraje, sobre todo subcostal e intercostal. En cambio acá en el severo ya son tirajes universales. ¿A qué les llamo? ¿Recuerdan cuando les dije que se llamaba tirajes universales? ¿No era la otra? Exactamente. Cuando hacíamos uso de todos los músculos accesorios, ¿no? O sea, tiraje subcostal, intercostal, supraclavicular e incluso el uso del músculo esternocleidomastoideo. ¿Cómo se va a ver, cómo se visualiza ese paciente? El paciente cuando empieza a inspirar o expirar, esto de acá, ustedes van a ver el movimiento de acá, de que se hunde, es mucho más claro. A eso se llama el uso del músculo esternocleidomastoideo. Sobre todo en los lactantes es muy evidente. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver sobre todo acá, en la severa. Sobre la severa. Eso ya es signo de que ese paciente está crítico, ¿no? De que posiblemente pase un estatus asmático y tengamos que intubar. ¿Ya? Por eso lo mencionan mucho los scopes. ¿Okay? Y ahora vamos a lo que hemos estado viendo, lo que es la saturación de oxígeno, para determinar si este niño va a requerir apoyo o de oxígeno o no. El hecho de que la saturación no determina al 100% si es leve o moderada severa. No se dejen guiar por ahí. Para considerarle hay que valorar todos estos efectos. Uno solo de estos parámetros no nos determina. ¿Okay? Tiene que ser por lo menos 2 o más parámetros de cada uno para nosotros considerarlo en alguna de las 3 clasificaciones. En la leve va a estar obviamente más de 94, que es prácticamente casi normal, ¿no? Más de 94%. En la moderada, de 91 a 94. Y este paciente, esto sobre todo es importante para que ya cuando veamos la conducta a seguir en cada uno, veamos cuánto, si lo requiere o no. Ya el oxígeno, acuérdense que acá ya tendríamos que considerar nosotros implementar con oxígeno. Y en la severa obviamente es menor o igual a 90%. Recuerden que estos parámetros que les estoy dando de clasificación es de la crisis asmática, no del asma. La crisis asmática es episodio agudo con dificultad respiratoria que tiene ese paciente asmático, ¿ya? Que va a acudir a emergencia generalmente. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? ¿No puedo hablar? Ahora, lo más importante, ahora una vez que nosotros hagamos la clasificación con estos parámetros respiratorios
paciente es obviamente la conducta que vamos a tomar con cada uno. Y acá hablamos de lo que es tratamiento. Entonces, cuando hablamos de tratamiento de manera general en el asma, utilizamos varios medicamentos. ¿Cuáles conocen ustedes de medicamentos que se utilizan en el asma? Salbutamol, el más conocido, ¿eh? Cuando dicen asma, inmediatamente se nos viene salbutamol. Ya, salbutamol. ¿Qué más? Bromuro de ¿Qué más? Fenoterol. Fenoterol. ¿Qué más? ¿Levosalbutamol? Ajá. Sí, es uno de los nuevos que Doctoras, ¿se sigue usando la teofilina? ya no, actualmente ya no, pero sí se utiliza. Sí, pero ya actualmente no. El levosalbutamol es un nuevo medicamento que está en el mercado. Generalmente es como un precursor, digamos, de salbutamol que tiene menos efecto taquicárdico, por eso lo están empezando a utilizar. Pero el más común es el salbutamol. ¿Qué es el salbutamol? ¿Qué? Un broncodilatador. Ya, aparte de un broncodilatador, ¿qué más es? Si se dan cuenta, la fisiopatología que nosotros mencionamos al inicio, había una de las características importantes de la broncoconstricción. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a broncodilatar con eso. Por eso se relaciona mucho lo que es la fisiopatología. Una vez que nosotros sepamos bien cómo se produce la enfermedad, es más fácil para uno determinar cuál va a ser nuestra conducta y darnos cuenta cómo actúan los medicamentos que estamos usando. ¿Ya? ¿El bromuro de hipertropio qué es? El salbutamol es un broncodilatador de acción corta, ya por si acaso, es la diferencia con su efecto es entre los 15 y 30 minutos, ya es un efecto casi inmediato. A diferencia del bromuro de hipertropio, que también es un broncodilatador, pero de acción prolongada, ya. Su efecto dura incluso hasta de 6 a 12 horas. Ya. Esa es la diferencia entre una y la otra. ¿Se pueden utilizar las dos? Sí, vamos a verlo ahora cuando nos pongamos al manejo, o una sola, ¿ya? Pero si se dan cuenta en las crisis, la primera que vamos a utilizar y de entrada va a ser el salbutamol, porque es de acción corta, su efecto es casi inmediato, hasta los 15 minutos. ¿Ya? Busca até 6 horas. ¿Cómo? Até 6 horas. 6 a 12 horas el bromuro de hipertropio. Es más para mantenimiento, es para prevenir más bien las crisis, pero igual se utiliza en las crisis asmáticas. Ya estamos tratando con estos medicamentos la broncoconstricción. ¿Qué más había en la fisiopatología? Secreción, el edema. Eso es inflamación. ¿Con qué medicamento tratamos la inflamación de este tipo? Corticoides. Exactamente. Entonces, el otro grupo de corticoides es el otro grupo de medicamentos que vamos a utilizar acá en la crisis asmática. Entonces, son estos dos. ¿Los corticoides cuáles? No, las dexametasona son igual corticoides de acción prolongada. Entonces, en las crisis casi no nos sirven. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles vamos a utilizar en la crisis asmática? Hidrocortisona. ¿Por qué? Porque su efecto igual es así, a una acción corta, ¿ya? Es más de acción rápida. Hidrocortisona. Todavía no les estoy dando las dosis. Primero estoy de manera general manejándolo. Y ahorita que pasemos al manejo vamos a ver. Pero ustedes ya saben de la hidrocortisona, ¿cierto? Es la misma dosis. Entonces, aparte de la hidrocortisona, ¿cuál otro medicamento hay en el asma? ¿Han escuchado hablar de la prednisona?
La prednisona y la metilprednisolona. Prednisona. Metilprednisolona. Estos son los dos grupos que nos van a ayudar a hacer el manejo de nuestra crisis asmática. Por eso tenemos que saber cuáles son los broncodilatadores, tanto la acción corta como la acción prolongada, y nuestros corticoides, sobre todo cortisona o prednisona o metilprednisolona. ¿Ya? Según hay otros medicamentos que también manejamos, sobre todo en la crisis severa o las estatus asmáticos, por ejemplo, el sulfato de magnesio. ¿Ya? Pero eso ya es sí o sí ya es en ese paciente severo que ya está casi llegando a terapia. ¿Ya? Entonces hasta aquí nosotros vamos a llegar, que va a ser que nos llegue a primer nivel nuestro paciente, ya sea una crisis leve o moderada, o esa moderada que nosotros tratemos de estabilizar y después tengamos que referirlo si se está haciendo severa de repente, pero nos va a dar chance a nosotros, a este paciente, tratar de estabilizar. ¿Ya? No lo vamos a mandar inmediatamente. Se tem origem alérgica, entraria aí um antihistamínico? No, los antihistamínicos, si bien son, actúan a nivel de inflamación, en este caso, por el efecto broncoconstrictivo que hay en el asma, no hay mucho efecto. O sea, no está mal que le des, pero no vas a tener ningún efecto beneficioso para salir de la crisis. Para salir de la crisis de forma rápida necesitamos estos broncodilatadores y algo que nos desinflame, que son los corticoides. ¿Ya? Ya en el tratamiento de mantenimiento, sí, ahí sí podemos utilizar, hay varios medicamentos, los antihistamínicos, todo lo que son los montelukast, ya los leucotrienos, entonces ahí sí puedo utilizar, pero estamos hablando, acuérdense, de crisis, por eso no me confundan, crisis asmática y el manejo del asma como tal, pero en un tiempo ya prolongado, pacientes. Então, se o montelukast é só para mantenimiento, es para prevenir de estas crisis. Nosotros ahorita estamos hablando de las crisis, que es lo que más nos va a llegar. Como les digo, generalmente ese manejo del asma en el tiempo es más de pediatría como tal o neumología, porque son pacientes que nosotros tratamos de verlos de manera integral y obviamente de acuerdo al caso, de acuerdo a los antecedentes, mandamos ya sea leucotrienos, antihistamínicos, porque acuérdense que entre los antecedentes tenía que haber rinitis, atopía, entonces todo eso se trata para poder prevenir y llegar a esta crisis. ¿Ya? Entonces, pero nosotros vamos a hablar hoy de solo crisis asmática. Entonces ya tenemos en cuenta entonces, todos estos medicamentos de manera general, entonces ahora vamos a ver en qué crisis utilizamos cada una de ellas. ¿Ya? Vamos a empezar con la leve. Nosotros ya sabemos que tenemos una crisis leve, una moderada y una severa. Si dijimos que en la leve hay solamente de repente tos, la saturación está normal, puede haber de repente taquipnea, pero ya más nada, ¿no? Entonces, ¿qué medicamento vamos a utilizar? Salbutamol, exactamente. Ahora sí, acá sí les voy a mencionar. El salbutamol puede haber en dos presentaciones. ¿Ya? Puede haber en aerosol o los inhaladores. ¿Ya? Y también puede haber en solución, gotas para nebulizar. Esas dos formas tenemos para utilizar nuestro broncodilatador en nuestro paciente con crisis. ¿Ya? Todos han debido alguna vez visualizar el aerosol, el equipo, el inhalador que llaman. Entonces, eso también actualmente ya lo estamos utilizando. Antes lo usaban sobre todo para dosis de mantenimiento, para
efecto, digamos, de prevención. Pero actualmente lo utilizamos igual en las crisis. Ya utilizamos los ciclos de rescate con aerosoles o con inhaladores. ¿Ya? Y lo otro son lo que clásicamente ustedes siempre veían, eran las nebulizaciones, que eran las gotas para nebulizar. ¿Ya? Acá la dosis en los aerosoles se maneja por Q o por PA, ¿ya? Por las aplicaciones. Ya viene con su dosis por microgramos en los aerosoles, dosificado por cada PA. ¿Ya? Y eso ya vamos a ver cuánto vamos a utilizar en la leva. En la solución para nebulizar las gotas manejamos una dosis de 0,15 miligramos por kilo. Eso es, obviamente, por dosis. Así con esta dosis vamos a calcular cuántas gotas va a requerir ese paciente. ¿Ya? Sabiendo que en las gotas o el frasquito para nebulizar viene a una concentración de 5 miligramos en un ml. ¿Ya? Y un ml son igual a 20 gotas. ¿Ya? Esta es su presentación. Y la dosis es esta. ¿Ya? Entonces, una vez que calculemos, ya sabemos estas presentaciones, podemos tratar de dos maneras a nuestra crisis leve. Uno, vamos a hacer utilizando el inhalador. Este inhalador tiene que ser sí o sí con aerocámara. Sobre todo en niños menores de 7 años o 6 años. Porque esos niños que no saben inspirar o expirar no nos van a apoyar cuando utilicemos los inhaladores. Entonces, las aerocámaras, los espaciadores para nebulizar son unas mascarillas asociadas a un tubo y al final con la entrada del inhalador. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ayuda? Que la dosis del inhalador no se quede en la cavidad bucal. Entonces, lo que hace es que las micropartículas viajen a través del tubo y puedan ser inhaladas por el bebé. Cuando llore o cuando empiece a respirar, inhala. Entonces hacemos que no llegue. Por eso es importante, si tienen un fracaso con el inhalador, es porque no lo manejaron bien. Tiene que ser una máscara que selle bien boca-nariz y que ese tubo esté bien conectado al inhalador, para que todas esas micropartículas viajen y vayan de forma mucho más rápida a donde está nuestra respiración, que es la parte de los bronquios, ¿cierto? Entonces, ¿qué forma más importante? Porque incluso la parte de los corticoides es sistémico, el efecto, no es tan local. Por eso el uso de los broncodilatadores es muy importante sobre todo en la crisis. Y obviamente vamos a tener un efecto positivo si lo hacemos de una manera. Por eso es que tenemos que saber manejar. Muchas veces hay todavía algo de rechazo a los inhaladores, porque no lo saben manejar. Entonces se van a la forma clásica, que son las nebulizaciones. Entonces, cuando vamos a utilizar un inhalador, una aerocámara, en la ley utilizamos ciclos de 2 a 4 Q cada 20 minutos por 1 hora. Luego ya lo dejamos, sí, obviamente lo revaluamos. Podemos mandarlo cada 6 o cada 8 horas a la casa. ¿Ya? Esto es con el salbutamol en inhalador, ¿no? En aerosol. Con su aerocámara utilizamos de 2 a 4 puntos. La aplicamos. Esto lo hacemos ya en nuestra emergencia. Y acá, o si no, utilizamos o no ambas cosas, ¿ya? O la nebulización. Y ustedes ya saben más o menos preparar la nebulización. Esa nebulización generalmente la diluimos en solución fisiológica. Y lo combinamos con salbutamol. Recomiendan actualmente, antes siempre lo diluían en 5 ml, pero actualmente incluso
y ya lo mandan a diluir en menos de 3 ml. ¿Para qué? Para que la concentración sea mayor y el efecto sea más rápido. Ya. Entonces se puede manejar de 3 a 5 ml, pero con preferencia de 3 ml de solución fisiológica. Y obviamente acá las gotas que corresponden según la dosis que yo les he dado acá. Para un recurso mnemotécnico, te lo voy a decir, generalmente coincide esta dosis a la mitad del peso. Por ejemplo, si nuestro paciente pesa 10 kilos, 5 kilos. Y si lo sacamos por esta dosis, casi coincide lo mismo. Entonces, si ustedes quieren hacerlo de forma rápida, pueden colocar la mitad del peso. Ya. Acá le ponen las gotas que sea según el peso. Y esto lo mismo, hacemos una nebulización, una cada 20 minutos, por 1 hora. Luego reevaluamos si está mejor, lo mandamos cada 6 o cada 8 horas. En este paciente utilizamos corticoides. ¿Qué creen? No, generalmente son pacientes que resuelven solo con el broncodilatador. Ya. Hasta acá han entendido esto, ¿cierto? Solo vieron 2 formas de sacar esa crisis leve. Ahora vamos a la moderada. En la moderada igual podemos utilizar las 2 cosas, igual, los PU, los inhaladores o las nebulizaciones. Si va a ser el inhalador más aerocámara, ya en la moderada es de 6 a 8 puntos. Igual, cada 20 minutos, por 1 hora. Y luego reevaluar, ¿no? Ese paciente si mejora puede pasar a una leve, podemos volver a dejarle hacerle otro ciclo también de 2 a 4 y pasarle luego cada 8 o simplemente pasar directamente al mantenimiento de 6 a 8. ¿Ya? Podemos utilizar, acuérdense, de 6 a 8. ¿Ya? Y las nebulizaciones igual. La nebulización va a ser con esto mismo, dependiendo la gota. Pero ¿qué vamos a hacer acá? Va a ser con solución fisiológica más el salbutamol. Ya. Pero acá se añade algo más. Acá sí utilizamos el corticoide. ¿Ya? Y ese va a ser la hidrocortisona. Si es una severa, sí o sí vasocorticoide. Acuérdense que ya hay uso de musculatura accesoria, es decir, que esa broncoconstricción es mucho más marcada. Entonces sí tenemos que actuar a nivel de inflamación del edema. Entonces sí tenemos que utilizar el corticoide. ¿Ya? Entonces la hidrocortisona, ¿cuánto es la dosis? 5 a 10. Esa es la dosis de ataque, ¿no? De 5 a 10 miligramos por kilo dosis. Eso es el bolito o el stack que le pasamos. Y luego le dejamos a dosis de mantenimiento. ¿Cuánto es la dosis de mantenimiento? 2.5 a 5. Ya, 2.5 a 5 miligramos igual por kilo. Puede ser dosis o día. Este paciente, si se dan cuenta, obviamente ya tiene una vía, ya está internado, ¿no? Esto lo puede... Todas las crisis se tratan en el ambulatorio, pero una puede ser en observación, la leve, y la moderada y severa sí o sí tienen que estar los pacientes internados. Ya tienen que tener su vía periférica. Entonces, por ejemplo, a la moderada ya le tenemos que dejar el DPO, su monitorización, su oxígeno si lo requiere, porque acuérdense que ya les puse que aquí había ya desaturación, ¿cierto? Entonces ya tiene que tener su vía para introducir también, o sea, para administrar la hidrocortisona. Pero
Mechinisona. La prednisona, ¿no? Metilprednisolona o prednisona. ¿Cuánto es la dosis? ¿Recuerdan? Metilprednisolona. La metilprednisolona. ¿Cuánto es la dosis? De 0,5 a 2 miligramos por kilo por día. ¿Ya? Se puede poner cada 8 horas. Por ejemplo, esta paciente de la moderada, si ya se resolvió la parte de la crisis, pero ha utilizado corticoides, podemos enviarlo a la casa un corticoide por vía oral. Ahí es donde utilizamos la prednisona. ¿Ya? De 3 a 5 días se puede utilizar la prednisona. Entonces, acá, esto por vía oral podemos mandar ya una vez que resuelvo obviamente el cuadro, ¿no? Tenemos la prednisona, que la dosis es igual de 1 a 2 miligramos por kilo por día. Generalmente cada 12 o 24 horas. De 1 a 2 miligramos. De 1 a 2 miligramos por kilo por día se puede mandar en 2 dosis cada 12 o una sola cada 24 horas. ¿Ya? Entonces, ese paciente, si bien, miren, la severa, digo la moderada, internamos, nos estamos haciendo el rescate, ya sea con inhalador, si es inhalador, 6 a 8 puff, igual, cada 20 minutos, por una hora, se reevalúa, se puede hacer incluso hasta 2 o 3 ciclos dependiendo, pero generalmente en la moderada ya con el primer ciclo sale, ¿ya? Entonces, o una nebulización, igual con salbutamol, con esta misma preparación que colocamos acá, igual una cada 20 minutos por una hora y reevaluamos, ¿ya? Pero acá ya, a diferencia de la leve, utilizamos los corticoides. Utilizamos de preferencia la hidrocortisona con dosis que ya conocemos, ataque y mantenimiento, o en caso de que no tengamos la hidrocortisona, utilizamos la metilprednisolona. Utilizamos de 0,5 a 2 miligramos kilo día, puede ser cada 8 horas. Estos dos, obviamente, les estoy hablando de que es endovenoso, ¿no? No vayan a confundir. Entonces, ese paciente que sí utilizó corticoide durante la hospitalización, cuando le demos de alta, si lo amerita, podemos darle la prednisona. Doutora, hidrocortisona é isso aí. Como aplica? ¿Cómo? Essa hidrocortisona Endovenoso. Acá está, endovenoso. Já, também. Endovenoso. No estamos hablando nada intramuscular. El paciente moderado ya tiene que estar internado y tiene que ser endovenoso. ¿La prednisona hasta por qué tiempo, por cuántos días? 3 a 5 días, de 3 a 5 días. Tienen que ser esquemas cortos, no pueden ser prolongados. Solo la prednisona por vía oral, ¿no? Sí, esa no, la prednisona. La hidrocortisona ni la prednisolona no tenemos por vía oral, solo endovenoso. ¿Ya? Solo la prednisona es la que vamos a manejar por vía oral cuando ya excedemos a nuestro paciente, demos de alta. ¿Ya? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Estamos solamente haciendo el manejo de los medicamentos más importantes. Ya en la práctica les voy a explicar obviamente las otras medidas que se toman en cuenta, ¿no? En cada uno, igual las conductas seguidas. Esto es lo más específico para crisis asmáticas. ¿Ya? Doutora, e o equipo? O De quê? equipo para essa nebulização Ajá. é em oxígeno ou... En lo que usted tenga. Actualmente hay los equipos portátiles. Si los tienen los equipos portátiles pueden manejar. Y si tienen ya la entrada de oxígeno, con oxígeno. ¿Ya? Porque ese paciente obviamente, por ejemplo si está con suplementación de oxígeno, cuando le toque la nebulización, usted le quita su oxígeno y lo pone en la máscara de nebulización. No tiene que estar las dos cosas a la vez. Sí. ¿Ya? Entonces ¿ok? Ya. Entonces, ahora vamos a la severa. En la severa obviamente ya es un cuadro mucho más crítico, y en esto igual utilizamos el salbutamol. Ya utilizamos 10 U.
igual, cada 20 minutos por 1 hora. Acá asociado a otro broncodilatador, que es el bromuro de ipatropio. Acá vayan viendo la diferencia. Salbutamol más bromuro. Y acá el broncodilatador ya es combinado, ya no es simple como en la moderada. ¿Ya? Entonces utilizamos los dos. Igual acá, 10 Q, igual cada 20 minutos por 1 hora. Doutora, então seria de ação curta e uma ação prolongada? Los dos? Sí. Esto para que tratemos de salir rápido y esto para evitar la recaída. ¿Ya? Para que, ¿Pero los dos de vez o solo los dos? Por ejemplo, 10, usted le da primero el salbutamol, igual, pasa 20 minutos, empezamos el ciclo con el bromuro. Un salbutamol, un bromuro, un salbutamol, un bromuro. Está bien. Los 10, ¿ya? Con 20 minutos de diferencia siempre. Siempre 20, 15 minutos, generalmente. Sobre todo para evitar los efectos taquicárdicos del salbutamol. Si bien son transitorios, pero también son fuertes. ¿Ya? Entonces, por eso se maneja ese tiempo. Okay. En la nebulización, lo mismo. Igual, la nebulización también vamos a hacer salbutamol más bromuro de ipatropio. Este bromuro de ipatropio tal vez lo han escuchado, el nombre comercial más conocido es el Atroven, que siempre manejan, ¿no? Atroven, que casi la mayoría lo conoce como Atroven, pero es bromuro de ipatropio. Estos dos, igual para la nebulización, también se combinan. ¿Ya? Acuérdense, no se vayan a confundir. Cuando yo les diga tratamiento, colóquenme cualquiera de los dos, pero no me coloquen los dos, por ejemplo, en los casos clínicos. Si me van a contestar en la teoría, por ejemplo, sí, ahí está bien, pero en un caso clínico, solo uno de los dos utiliza. ¿Ya? Ustedes ¿Y deciden nebulización? cuál. De cualquiera, ya sea nebulización o si quieren inhaladores. ¿Ya? E a dosagem de bromuro de, por exemplo? El bromuro de ipatropio es de 2 a 4 miligramos por kilo por dosis. Ese es su dosis para inhaladores, porque también vienen gotas para nebulizar. Viene el inhalador, el bromuro de ipatropio, y también viene como el salbutamol en gotitas para nebulizar, que es el famoso Atroven que les decía. Acá, obviamente también, sí o sí, va nuestro corticoide, ¿no? No entendi de 10 A las aplicaciones, los packs que hacen para los inhaladores. ¿Alguna vez lo viste el equipo? Entonces, cada aplicación es un pack. Eso es la prueba. No les pongo acá las dosis, como le digo, cada pack ya está ahí con su dosificación. Entonces, no es por de acuerdo al peso, simplemente de acuerdo a la gravedad. Ya. Entonces, las nebulizaciones también se pueden hacer con salbutamol, bromuro de ipatropio, obviamente diluido en su solución fisiológica. Igual es cada 20 minutos. Cada 20 minutos por 1 hora y luego obviamente se revalúa. Acá en la severa incluso se puede llegar a hacer hasta 2 o 3 ciclos de rescate. Generalmente al segundo ciclo de rescate nosotros ya vamos pensando en utilizar sulfato de magnesio, que es lo que yo les decía. Ya. Pero eso obviamente este paciente ya está de repente con complicaciones de ácido base, puede tener una cirrosis respiratoria o tal vez ya está con deshidratación o alguna alteración. Ya, entonces ese paciente obviamente si ya está haciendo una insuficiencia respiratoria nos va a alterar. Ya, todo eso ya lo vamos manejando de diferente manera. E na nebulização, salbutamol mais solução fisiológica. Obviamente aquí nuestra hidrocortisona o la metilprednisolona
obviamente endovenoso, ¿no? Cualquiera. Por ejemplo, acá, acuérdense cuando yo les doy rangos, la hidrocortisona dijimos que la dosis de ataque es de 5 a 10. Por ejemplo, acá en la moderada podemos utilizar dosis de ataque de 5, pero acá en la severa sí o sí me tienen que utilizar dosis máxima, sería 10. Y su dosis de mantenimiento, que es de 2,5 a 5, tendría que ser aquí su dosis de mantenimiento de 5. ¿Ya? Entonces siempre manejen esos rangos, cuándo manejar dosis altas y cuándo manejar dosis bajas. Todo depende del paciente. Por eso en pediatría manejamos siempre un score, no manejamos dosis exactas, ¿ya? A diferencia del adulto, que si es una tableta o una ampolla. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Más clarito? Yo creo que no. Então a gente metiu prednisona em dose de ataque a 2 gramas. 2 gramas. 2 miligramos, no gramos. 2 2 miligramos miligramos. kilo. Ya dije, ¿no? Amém. Dime. ¿El bromuro cada cuánto se da? Esta preparación es acá, salbutamol y bromuro, ahí mismo. En el Son frasquito, pequeños. ajá, para nebulizar, en el frasquito lo preparamos las 2 gotitas. Colocamos su diluyente, que es la solución fisiológica, ahí cuentan el salbutamol, cuántas gotas. Por cierto, aquí, en las gotas del salbutamol máximo son 20 gotas. Porque la dosis máxima es 5 miligramos. Y les dije que la presentación era de 5 en 1 ml, y saben que en 1 ml hay 20 gotas, ¿no? Entonces, así ese paciente pese 40 kilos o 50, en adulto igual 20 gotas máximo. ¿Ya? Esa es dosis máxima, 20 gotitas. Y en el caso del bromuro hipotrópico, hasta 30, 40 gotas podemos utilizar, porque la dosis es mayor al salbutamol. Y el efecto no da taquicardia. Porque ahí dice kilo dosis. Por eso, estas gotitas, igual que el salbutamol, se pueden hacer la dosificación. ¿Ya? Esta, por ejemplo, esta viene de 50 miligramos en 1 ml en la presentación, las gotitas, el bromuro de hipotrópico. Es que el bromuro de hipotrópico te estás confundiendo, de repente estás pensando que es inhalador. Acá no, acá viene en solución gotas, como el salbutamol, que viene para nebulizar lo mismo, es la misma presentación. Entonces se calcula a esta dosis y tú obviamente eso lo pasas a gotas, ¿no? ¿Cuántas gotas va a requerir ese paciente? ¿No tiene horas como por ejemplo el paracetamol cada 6 horas, por ejemplo? No, porque tú esto lo vas a hacer, lo vas a unir con el salbutamol y lo vas a quedar cada 20 minutos por 1 hora. Obviamente este es el ciclo de rescate, ¿no? Una vez que nosotros estabilicemos a este paciente, podemos dejar esta misma preparación cada 4 o cada 6 horas. Acá acuérdense que lo dejábamos acá lo dejamos cada 6 o 8 horas. Acá igual puede ser luego, una vez que lo estabilicemos ya para mantenimiento, podemos dejarlo de 4 a 6 horas. ¿Ya? Generalmente acá puede ser 6 horas, aquí cada 4 horas esta misma presentación. Dime. La presentación, esa que puso arriba es 50, dice. Sí, 50 miligramos en ml. Doutora, deixa eu entender então, ou eu uso o salbutamol ou o bromúrio de hipratrópio, tanto, No, más, tanto los dos. Los dos más la solución. Ah, está bien. Sí o sí, los dos. Acuérdense que este es efecto corto y este es prolongado. Necesitamos que ese paciente, aparte de salir de su proceso de contracción, no nos vuelva a recaer. Entonces, por eso utilizamos los dos. Doctora, por ejemplo, si necesito otro ciclo de... Vuelves a hacer la misma ¿Con los mismos dos? con los mismos dos. Eso, e incluso cuando ese paciente ya mejore, ya no esté con mucha dificultad respiratoria, porque lo vas a tener todavía de mantenimiento, los mismos dos lo deja la misma preparación, lo que te salga por kilo, lo vas a colocar cada 4 o cada 6 horas. No le estoy dando acá cómo calcularlo, porque eso lo vamos a hacer en la práctica. En la práctica vamos a ver cuánto nos va a salir por kilo peso. Acá solamente les estoy dando las dosis, no les estoy. Por eso en ninguno les puse 8 gotas, 7 gotas, nada, porque eso va a depender de la edad. Más que de la edad va a depender del peso del paciente. Solo estoy dando dosis, ¿no? Así como les dije para paracetamol, ¿eh? La dosis es de 10 a 20 kilodosis. Ya en la práctica ya lo calculamos de acuerdo al caso clínico.
clásico. Dos clásicos. Recuerda que este paciente está casi con la dificultad respiratoria. Dígame, El sulfato de magnesio. Ah, ¿cuánto se le da? entendi. 50 miligramos por kilo dosis. Por kilo dosis. Eso se coloca ya bajo monitorización, sí o sí ese paciente. Ya tiene que tener gasometría, ya tenemos con ese paciente obviamente de que monitorizar por bomba de infusiones ¿Esos 50 de qué son, doctor? del sulfato de magnesio. O sea que No es sulfato en otro. miligramos es. No hay otro. aquí en la severa, ya dije, ¿no ve? La última parte, si no nos mejoraba, nosotros podíamos utilizar el sulfato de magnesio. Yo les mencioné de que se usa el corticoide y los inhaladores. Si no nos mejora, o todavía, por ejemplo, vamos a un segundo ciclo, entonces ahí empezamos a utilizar el sulfato de magnesio, que es nuestro el último pilar que vamos utilizando para rescatar a nuestro paciente de salud. Endovenoso. Endovenoso. Eso todo es endovenoso en la severa. ¿Ya? Y esa es la dosis que se coloca por, vamos reevaluando. ¿Por acá? ¿Alguna duda? Severa, sí, siempre endovenoso. Incluso en la moderada, acuérdense que ya está ese paciente igual internado. Estamos utilizando el corticoide igual endovenoso. Puedo borrar, ¿no? Acuérdense que acá en la moderada, aparte de estos medicamentos, también incluye ya el oxígeno, ¿no? Y en la severa sobre todo. El oxígeno, porque ya está su saturación por debajo de 90 y nosotros necesitamos, siempre cuando ustedes hagan suplementación de oxígeno, piensen en una neuroprotección. Cuando hay hipoxia, lo primero que hay que proteger es nuestro cerebro. Es una hora de hipoxia equivale a muchas secuelas futuras, sobre todo en los niños, por eso en los neonatos más aún. Por eso la suplementación de oxígeno es muy importante. Pues aunque en la convulsión no hay dificultad respiratoria, pero por las mismas descargas anormales que hay en el cerebro, hay hipoxia, ¿cierto? Por eso suplementamos con oxígeno. ¿Ya? Son parámetros que siempre ustedes tienen que tomar en cuenta. Paciente que les llegue inestable, que esté de repente inconsciente, oxígeno. Lo primero, siempre pienses, monitorización y oxígeno. Así protegen el cerebro de ese paciente. ¿Okay? Entonces incluye algo más. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Ya. Entonces, para concluir, sobre todo lo que les quiero enfocar acá en la crisis asmática, es de que ese paciente tiene que ser bien clasificado al inicio. Si ustedes, ese paciente, me lo evalúan mal, no llegan a hacer un examen físico acorde a lo que necesita el paciente en ese momento, me van a clasificar de repente una moderada como una leve. Y si se dan cuenta, el manejo es muy diferente. Y ese leve, de repente, si no le sale del 4, es porque ustedes clasificaron mal. De repente ese paciente ya estaba en moderada, lo están tratando como una severa y ya empeorado. Eso es a veces el gran error que uno comete, dice, no sirven los medicamentos o está complicado ese paciente. De repente lo clasificamos simplemente mal y ya no le dimos su corticoide que sí le hacía falta y solamente lo estamos con broncodilatador. Entonces, por eso es importante que ustedes la parte clínica se sepan manejar, me sepan hacer un buen manejo. ¿Ya? Una buena clasificación más correcta. Ya después el manejo ustedes con todos estos detalles ya saben. Si es una severa, dos cosas. Pero siempre les digo, cada enfermedad tiene su característica, algo bien característico, típico de esa enfermedad. Asma, sibilantes, pero sibilantes que sean bilaterales, porque si son unilaterales puede ser un cuerpo extraño, puede ser cualquier otra cosa, ¿ya? O incluso una neumonía con componente obstructivo. Pero si son bilaterales y con antecedentes, porque siempre la mamá les dice, es la tercera vez que se pone con el pechito arrancado, o su papá es rinítico, o yo soy asmática, y ya él empezó. Entonces ya hay cosas que nos tienen que llevar a sospechar esta patología.
Es una de las patologías no infecciosas más importantes y más frecuentes en pediatría. Y más aún en las grandes ciudades por la contaminación.